buenas noches, estimado señor senador de Educación y Formación Profesional de la ciudad de Hamburgo, señor Thies-Gabe, estimado señor director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, estimado señor cónsul general de España en Hamburgo, don Pedro Villena Pérez, estimado señor Sergio Ramírez, estimados compañeros, señoras y señores, miembros del cuerpo diplomático, sean bienvenidos a esta nominación de nuestra biblioteca que a partir de hoy se llamará Biblioteca Sergio Ramírez. Al honor que supone el que la biblioteca lleve el nombre de uno de los grandes de la literatura en castellano, se une el gozo de que compartiremos con los lectores que la visitarán, ya que desde hoy contaremos también con una sección especializada en la obra del autor, uno de los mejores y más activos representantes del mundo panhispánico. Y hablamos de gozo porque así es como entiende Sergio Ramírez la literatura y así la entendemos nosotros también. La lectura, aquella que nos hace ser críticos, y la educación son sobre todo los libros que nos despiertan la curiosidad por conocer y aprender cosas nuevas. Pero es fundamental no olvidar que sobre todo a través del deleite de la lectura, como se abre un camino hacia la literatura. Por ello, tratamos de que nuestra biblioteca sea sobre todo un espacio lúdico de encuentro donde se contribuye a forjar los lectores del mañana. Siguiendo esa filosofía, el programa de actividades de la biblioteca son sobre todo actividades infantiles y juveniles que son uno de los pilares de nuestra programación, porque compartimos también la idea de Sergio de que el inicio a la lectura en la infancia es uno de los elementos fundamentales en la mejora de la sociedad. Me voy a permitir citar al autor, y en su obra Lecciones de Participación Social nos dice que quien no se vuelve desde temprano un vicioso de los libros se expone a llevar una vida mutilada. Y también en su discurso, cuando recibió el premio Cervantes en 2017, aparece de nuevo esa misma idea. La lengua se hace primero en el oído, nos dice. El mundo de un niño es un mundo de voces que alguna vez se vuelven escritura. Y más adelante, en un pasaje muy emotivo, dice: en algún momento de la vida uno se encuentra con Cervantes. Fue mi madre, Luisa Mercado, quien en sus clases de literatura en el colegio de secundaria, porque tuve la infinita suerte de ser su discípulo, me enseñó a leer el Quijote. Pues bien, a partir de hoy vamos a continuar, si cabe, todavía con mayor entusiasmo, trabajando para ganar viciosos de la lectura. Y para eso Sergio Ramírez nos va a ayudar de manera decisiva. La curiosidad y la simpatía de los hamburgueses hacia Hispanoamérica se ve reforzada con su presencia esta noche aquí. Y lo será en el futuro con la de sus libros en esta biblioteca. Con ellos, Centroamérica estará más cerca. Podremos viajar a los azules de Nicaragua, los mismos que inspiraron a Rubén Darío, acompañar también las investigaciones de Dolores Morales. Y los niños, sobre todo los niños, soñarán con la jirafa embarazada o descubrirán las aves de Nicaragua en el cuento Las aves que volaron del cuadro. Muchas gracias, Sergio Ramírez, por tanto. Señor director del Instituto Cervantes en Hamburgo, señor senador de Educación de la Libre y Hanseática Ciudad de Hamburgo, señor director del Instituto Cervantes, admirado Sergio Ramírez, nominador de esta biblioteca, queridos colegas, señoras y señores, buenas noches. Es un honor para mí estar presente en este acto de nominación de la Biblioteca del Instituto Cervantes en Hamburgo, en representación del embajador de España en Berlín, quien no ha podido, como hubiera sido su deseo, acompañarnos hoy. Casi justo un mes después de celebrarse en Alemania el Día de las Bibliotecas, que fue el 24 de octubre, tiene lugar hoy este acto de nominación de la Biblioteca del Instituto. Acto absolutamente necesario porque, como dice un proverbio vasco, todo lo que tiene nombre existe. Si lo anterior es cierto, y a sensu contrario, lo que no tiene nombre no alcanza la existencia verdadera, el acto que celebramos en este momento tiene una importancia capital, puesto que gracias a Sergio Ramírez y a su anuencia a prestar su nombre,
la biblioteca del Instituto Cervantes en Hamburgo comienza hoy a existir. Tal afirmación es una evidente falsedad, puesto que los numerosos usuarios y beneficiarios de la biblioteca pueden atestiguar que ya existía con anterioridad al día de hoy. Incluso yo, no en funciones consulares, pero sí de lector, puedo vanagloriarme de tener desde hace más de 2 años un carnet de esta biblioteca que presuntamente no existía hasta hoy, si el proverbio vasco tiene toda la validez. Hay también otra razón que apoya la existencia de esta biblioteca antes de nuestro acto de hoy, y es que la biblioteca con mayúsculas, existe ab eterno, como aclara el primero de los axiomas de la Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges. De esta verdad, dice Borges, ninguna mente razonable puede dudar. Salvada la existencia anterior a este acto de la Biblioteca Sergio Ramírez del Instituto Cervantes en Hamburgo, es inevitable preguntarse ¿qué añade entonces la nominación de hoy al conjunto de los libros de esta biblioteca? La respuesta ya la hemos mencionado, el nombre. Esta biblioteca queda así identificada y diferenciada de la biblioteca como sinónimo del universo, esa biblioteca con mayúsculas de Borges, pero también del resto de las bibliotecas parciales y finitas que existen en el mundo. Y al nombre va unida no solo la posibilidad de identificar y distinguir, sino también la potencia simbólica. Y sin ánimo en absoluto de agotar los significados de la biografía y la obra del Premio Cervantes 2017, quisiera mencionar, antes de concluir, algún elemento de lo que puede simbolizar el nombre Sergio Ramírez para la Biblioteca del Instituto Cervantes en Hamburgo. En palabras del rey Felipe VI en 2017, el compromiso con la lengua y la ciudadanía, que creo que se plasma bien en el reconocimiento institucional del Premio Cervantes y hoy del Instituto Cervantes de Hamburgo. En la misma órbita fecunda de la relación entre creación e institución, la conexión entre Sergio Ramírez y Alemania, con su estancia en Berlín entre 1973 y 1975, con el apoyo del Servicio de Intercambio Académico Alemán. Y en palabras de los lectores, que son lo más importante de una biblioteca, teniendo muy presente que estamos en el Instituto Cervantes, el poder de la literatura es lo que simboliza la nominación de la biblioteca como Sergio Ramírez. Actividad y dedicación que ni siquiera en lo más intenso de la vida política de Sergio Ramírez dejó de ser su forma y manera de dialogar con sus ideales y sus circunstancias. Narrar es un don que no brota sino de la necesidad de contar, esa necesidad apremiante sin la cual quien se entrega a este oficio incomparable no puede vivir en paz consigo mismo, dijo Sergio Ramírez en la entrega del Premio Cervantes. Enhorabuena, por tanto, a Sergio Ramírez y al Instituto Cervantes por esta nominación, testimonio del poder de la literatura y la lectura y del imprescindible reconocimiento y apoyo institucionales a la creación literaria. Parece difícil imaginar un mejor homenaje para un escritor que consagrarle una biblioteca. Muchas gracias. Muy estimado señor Ramírez, muy estimado señor cónsul general, señor Villena, muy estimado señor director general, señor García, muy estimado señor director Eusebio Cuesta, señoras y señores. Claro que estoy muy contento de estar aquí y poder pronunciar la segunda palabra de saludo después de que ya hayamos podido firmar este acuerdo entre nosotros para este certificado DELE. Y les digo muy abiertamente, yo estoy aquí con un gran respeto por 2 cosas. Yo mismo, yo no soy muy talentado, no tengo mucho talento para los idiomas. Y si veo con qué soberanía ustedes cambian entre idiomas, mundos, culturas, me da un cierto respeto ante esto. Les digo muy abiertamente, especialmente para su persona, señor Ramírez. En la preparación del día de hoy, de esta cita del día de hoy, me acordé mucho a mi juventud.
1960 he nacido y he sido prácticamente crecí en los tiempos políticos del año 70 con la revolución nicaragüense. En aquel tiempo los estudiantes de Alemania quedaron muy conmovidos, muy emocionados por los tiempos revolucionarios en Nicaragua. Un gran recuerdo de ese tiempo es que Hamburgo es ciudad hermana de León. Esto fue realmente una de las repercusiones de esta emoción, de esta solidaridad interna, por decirlo así. Me acuerdo muy bien cómo nosotros queríamos de que esta dictadura al fin se lograra superar, y nosotros estábamos tan alejados de Nicaragua, estábamos muy interesados en ver en televisión qué es lo que pasaba en Nicaragua. Tenía mucho que ver con aventura, con héroes, con un cambio hacia lo mejor, hacia una sociedad mejor. Y por eso estoy aquí, con un cierto respeto de felicitarle a alguien por el hecho de que hayamos podido nombrar esta biblioteca con su nombre, porque es una gran historia, un gran rendimiento histórico y literario que podemos honrar con eso. Y no es la primera vez, señor Ramírez, porque usted con sus obras ha ganado muchísimos precios con toda razón. Ya se ha dicho, el premio Cervantes, por ejemplo, en el 17, es una especie del premio Nobel de la literatura española, de idioma español. Es un ejemplo nada más. Y la biblioteca del Cervantes aquí en Hamburgo, en esa Casa de Chile, como se llama ese edificio, tenga su nombre. Frente a eso, frente al premio Cervantes, es algo un poco, digamos, no tan grandioso, pero para esta biblioteca y para la ciudad de Hamburgo es un gran honor. Pero y ya que usted en Alemania y en el idioma alemán también ha estado muy conectado, desde el 73 al 75 usted ha vivido como becado del programa de intercambio en Berlín. Solo 2 años, podríamos decir, pero en el fondo son 2 años que se han dejado sus trazas, sus huellas. Y como miembro de la FSLN y como co-iniciador del Grupo de los 12, usted durante la lucha contra el dictador Somoza y en el tiempo seguidero ha mantenido el contacto con la Internacional Socialista y con la Fundación Friedrich Ebert de Alemania. Y después de que cayó la dictadura de Somoza, como miembro del gobierno de 5 personas, ha sido miembro, sí, desde el 84 hasta el 90, usted fue vicepresidente de su país. Así que, y eso lo sabemos todos, más tarde le costó seguir con la política de los sandinistas y luego ha fundado también su propio partido. Pero eso solo es un matiz especial de su vida, una vida para la política, un empeño en la política. Solo es un matiz de su vida. Los otros matices, las otras partes son que usted con sus novelas y sus obras ha tratado muchas cuestiones políticas y sociales también. Y esos grandes temas, que podemos llamarlos así, de ese tiempo, los pone también en muchas historias singulares. Y usted muestra qué importante es el empeño social, qué importante es empeñarse por la democracia y qué importante es la formación y la cultura, la educación. En una entrevista con el diario Taz, usted ha dicho que sin formación, la formación, sin la cultura de la información, solo podemos ver la formación de las personas en una pantalla y no seremos participantes prácticamente. Esto es más dramático de lo que podría pensarse, porque yo, como una persona que trabaja en la política escolar también, sabe y oye lo que los estudios sobre formación es lo que traen a la luz. El estudio IGLU nos ha mostrado que los alumnos y las alumnas, después del curso 4, leen muy mal, leen tan mal que no son capaces de leerse un libro de infantil que se llaman Pixie. Son libritos pequeñitos en Alemania con una frase en una página. Niños de 9 a 10 años no son capaces. El 25% de ellos en Alemania no saben leerlo. Es increíble. Y cerramos mucho los ojos ante estas catástrofes.
Y quizás se deba al hecho de que nosotros mismos casi siempre somos personas que leemos mucho, que les importa mucho la literatura, la formación, la educación y que erróneamente pensamos que esto automáticamente de alguna manera se crea en los demás, en los niños. Y por eso la política escolar se concentra en muchos temas grandes y deja de lado estas cosas que parecen ser detalles, pero que son importantísimos, que probablemente serán la causa del hecho de que la formación y los sistemas escolares en muchos países sean socialmente injustos, porque no logran que la casa materna y paterna en el sentido negativo se supere. Y por eso es importante, y esta cita me gustó mucho, me abrió los ojos, la cita de que por qué en Hamburgo trabajamos en eso, de que debemos trabajar y seguir trabajando en no dejar de vista ese problema y no erróneamente pensar, porque nosotros mismos con nuestros niños no nos cuesta nada. Yo tengo una escuela en Bellingsbüttel, es un barrio en el norte de Hamburgo. Una madre muy orgullosa me dijo de que su niño ya haya leído 2 tomos de Harry Potter antes de la escuela. Eso también existe, pero eso conlleva de que uno que otro profesor puede ser, o maestro puede ser muy optimista con relación a la lectura. Así que hay mucho por hacer en tratar de hacer, como usted dijo tan bellamente, de que la gente no sea solamente espectadores en las pantallas, sino que sean gente que pueda actuar y participar. Muy estimado señor Ramírez, usted como creador de literatura siempre se ha empeñado por esta formación y no solamente como una persona que hace el mismo literatura, sino también como político. En sus libros usted describe la revolución como la ha vivido usted y como vicepresidente usted no se ha perdido nada de lo que pasó en este tiempo. Muchas de las personas sobre los que usted cuenta los conocía usted personalmente y le importa mucho a usted también contar eso y también de conseguir experiencias para el futuro. En sus libros Adiós muchachos, en los que habla de la revolución y la ruptura con los sandinistas, sobre este libro también habló el antiguo alcalde de Bremen, Henning Scherf, que él mismo, como muchos también de mis conocidos, fue ayudante, simpatizante a Nicaragua en el 83, a ayudar en la cosecha del café y quiso dar su contribución a la revolución nicaragüense. Nicaragua, decía Henning Scherf, en los años 70 era el símbolo de todos aquellos que querían mejorar el mundo en aquel tiempo. Y por eso Henning Scherf, en su libro de memorias, también expresa una mirada con esperanza hacia adelante y descubrió esto también en sus libros. Y Henning Scherf dijo, se siente también la tensión precaria entre los sueños de socialistas de seminarios occidentales y las dificultades de realmente hacer más justa y libre una sociedad. Señoras y señores, esta tensión es la que caracteriza la política constantemente. Yo estoy muy contento, me alegro mucho de que alguien fuera de esta tarea tan difícil, además, se haya empeñado en la tarea de la literatura sobre estos temas y sobre otros temas más. Literatura, una literatura que nos hace pensar, que nos da avisos, señales, indicaciones, cómo podemos tratar esas tensiones. La gran fuerza del libro, al final de mi discurso quiero recordar eso, siempre, una y otra vez, en lugares decisivos en la historia, hemos tenido a personas que en estos cambios, en estas transformaciones han hecho un buen trabajo apoyándose en la fuerza de los libros y de la literatura. Yo como profesor de historia podría contarles una cantidad de cosas, por eso la que me escribió este discurso me dijo, no hables tanto, no des tantos ejemplos de eso. Porque hace poco fue el tema de bachillerato, fue Werther de Goethe, el Werther de Goethe, y si se ve qué enormes repercusiones, quizás no en la política, pero sí en el pensamiento y el sentimiento tuvo este libro en aquel tiempo en las personas. O, por ejemplo, mi hija, acaba de terminar un estudio académico y se trataba de Martín Lutero y la invención de la impresora en combinación con una figura tan interesante. ¿Qué repercusiones tuvo eso? Pero también Pippi Langström, cuando se trata, por ejemplo, de que la educación sea diferente
importante, y de que ver también niños que sean personas que se tomen en serio como personas, darles derechos. Algo que yo personalmente desearía que entrara también en la Constitución alemana, los derechos de los niños. Este libro es un hito en esta historia. Así que la literatura al mismo tiempo siempre es reflexión sobre lo que pasa, lo que existe, y al mismo tiempo es algo que da ideas y motivaciones para los cambios, para ideas que son fuertes y que tienen repercusiones más fuertes y mucho más fuertes que intervenciones militares a veces. Por eso me alegro mucho de que al honor de este nombramiento de la biblioteca, de este instituto, pueda haber pronunciado estas palabritas y felicitarle a usted, muy estimado señor Ramírez, y también al bonito Instituto Cervantes. Felicitaciones a ustedes por el hecho de que hayan tomado esta decisión tan bella y tan bonita para Hamburgo. Todos nosotros estamos muy contentos por eso, y nos deseamos que con este nombre vengan adicionalmente mucha gente aquí a esta biblioteca para vivir la literatura con esta fuerza y con todo su sentimiento. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador, querido Sergio, autoridades, amigos, amigas. La inauguración o el bautizo de esta biblioteca, más que la inauguración, el bautizo de esta biblioteca tiene mucha importancia para el Instituto Cervantes, porque las bibliotecas tienen mucha importancia para el Instituto Cervantes. Las bibliotecas están en el latido de nuestra institución porque son parte fundamental tanto en nuestra labor académica como en nuestra labor cultural. Yo sigo creyendo que la lectura es la gran metáfora de las sociedades democráticas modernas. Hay muchos inventos, pero casi todos tienen fecha de caducidad. En el momento en el que la condición cívica consiguió la libertad de leer e interpretar con los propios ojos, estaba poniendo en marcha la metáfora de la sociedad democrática moderna. Y por eso los libros siguen siendo tan importantes para instituciones como la que yo tengo el honor de representar. Un libro es una invitación a la lectura, y la lectura es una operación en la que alguien se pone en el lugar del otro sin dejar al otro sin lugar. Cuando Sergio escribe sus libros, cuenta una historia, construye a través de su escritura, pero se está poniendo en el lugar del futuro lector, del lector ideal, porque escribir es un acto de hospitalidad, es preparar una casa para recibir a un lector. Y cuando el lector entra en los argumentos, en las historias, en los personajes de Sergio, ocupa y se pone en el lugar del otro. Y lo mejor de todo es que al ponerse en el lugar del otro, no deja al otro sin lugar. No se me ocurre mejor metáfora del contrato social democrático. Un espacio común, el libro, donde un lector, una lectora, un autor, una autora se dan cita para compartir vidas, conciencias, experiencias, sentimientos. Un ámbito de convivencia. Por eso digo que los libros son la mejor metáfora de la sociedad democrática, de la sociedad que debe ser hospitalaria, de la sociedad donde se convive. Pero es que además, los que ya vamos teniendo cierta edad, aprendimos a utilizar la palabra cultura como algo que tiene que ver con la educación, con la conciencia crítica, con la imaginación moral. Rousseau, el filósofo ilustrado, decía que solo puede ponerse en el lugar del otro aquel que educa su imaginación moral para comprender
por dentro, como se comprenden los sentimientos de un personaje literario, lo que significa el amor, el dolor, la injusticia, la pérdida. Solo quien tiene imaginación moral puede ponerse en el lugar del otro, y eso lo dan los libros. Y por eso es tan peligrosa la tentación de ir degradando la palabra cultura y en vez de relacionarla con educación, con conciencia crítica, con imaginación moral, acabar convirtiéndola en entretenimiento barato, que es la deriva de la palabra cultura en las sociedades neoliberales que nos invitan constantemente al consumo. Uno de mis maestros, el poeta Antonio Machado, comentaba a sus alumnos que la verdadera libertad no está en decir lo que pensamos, está en poder pensar lo que decimos. Porque hay mucha gente, y ahora en la época del Twitter y de las redes sociales, hay mucha gente que dice lo que piensa y se queda tan a gusto, sin molestarse ni un minuto en pensar lo que va a decir y en responsabilizarse en sus ideas. Por eso una biblioteca sigue siendo para mí un lugar sagrado, porque es el lugar que invita a la convivencia, que invita a ponernos en la piel de muchos personajes, de muchos autores, que invita a pensar lo que decimos antes de decir lo que pensamos y que invita también a tener memoria. Otra de las desgracias que tenemos en la sociedad contemporánea es la mercantilización de todo. Por ejemplo, del tiempo. Vivimos en un tiempo de usar y tirar. La velocidad lo marca todo y se miente con mucha facilidad porque lo que decimos hoy no nos compromete pasado mañana porque ya está completamente olvidado. De ahí la moda de las falsas noticias y de las declaraciones sin escrúpulos. Bueno, pues la literatura, los libros, son un lugar donde los desenlaces vienen de los principios, porque narrar es hacer que las cosas tengan un origen, un planteamiento, un nudo y un desenlace. Es la única vacuna contra la mercantilización del tiempo, es la vieja herencia del narrar la experiencia de los seres humanos que han heredado los libros para combatir el olvido. Ceresade luchaba contra la muerte cada vez que contaba una de sus historias en las 1001 noches. Los escritores luchan contra el olvido, contra la mercantilización del tiempo y contra la muerte cada vez que nos cuentan una historia. Por eso es también muy importante para mí, y lo ha recordado el senador, que la biblioteca de Hamburgo lleve el nombre de Sergio Ramírez. En Alemania tenemos 5 centros. La biblioteca de Frankfurt se nombra con el poeta Antonio Gamoneda, un poeta español, pero la biblioteca de Berlín se llama Mario Vargas Llosa, un escritor peruano. La biblioteca de Bremen se llama Gonzalo Rojas, un poeta chileno. La biblioteca de Múnich se llama Roa Bastos, un poeta paraguayo, y ahora un narrador paraguayo, y ahora la biblioteca de Hamburgo lleva el nombre de Sergio Ramírez, un narrador, un ensayista, un referente nicaragüense. Eso es muy importante destacarlo, porque todo el trabajo del Instituto Cervantes tiene que ver no con la cultura española, en la diversidad de sus lenguas, sino con la cultura en español. Y por eso trabajamos no solo con la Embajada de España,
que tanto nos ayuda en Alemania, sino con todas las embajadas hermanas de los países latinoamericanos. Esa es nuestra voluntad, y cuando elegimos referentes, pues intentamos elegir referentes que en nuestra cultura signifiquen libertad, signifiquen democracia, signifiquen justicia y signifiquen dignificación del español como una cultura de identidad democrática, de seducción democrática. Tenemos esa tarea en un momento donde están brotando los supremacismos, las intolerancias, las tentaciones totalitarias. Tenemos que defender la cultura como el ámbito de la convivencia y de la democracia. Yo acababa de cumplir 21 años cuando vi entrar al nuevo gobierno sandinista a tomar posesión de un país, Nicaragua, que durante muchos años había sufrido la dictadura de Somoza. Y aprendí lo que fue la dictadura de Somoza en una novela, por ejemplo, como Castigo Divino, de Sergio Ramírez. Y comprendí que en medio de la degradación, del poder, de la impunidad, de la presión, pues hay personas decentes. Por ejemplo, un médico, por ejemplo, un juez, por ejemplo, alguien que quiere en su memoria guardar la experiencia del dolor para comprometerse con un futuro justo. Con motivo de la inauguración de la biblioteca Sergio Ramírez, se han hecho unos separadores y se reproduce una frase con la que acaba uno de sus libros, donde él hace ejercicio de memoria y apuesta de futuro después de su experiencia como persona involucrada en la revolución sandinista. Adiós, muchachos. Y él dice que no ha perdido la confianza en las utopías. Sabe que las sociedades perfectas no son posibles, pero sabe que es posible seguir defendiendo la equidad, la justicia y la compasión. Esa seña de identidad, de las identidades abiertas, es lo que quiere defender el Instituto Cervantes en hermandad con toda la comunidad hispanoamericana. Y por eso es para nosotros tan importante que Sergio, el gran novelista, el gran ensayista y el gran referente de la lucha por los sueños democráticos en nuestra comunidad, nos dé hoy su nombre para reunirnos aquí, para defender el español, la lengua española, la cultura en español, como una invitación de seducción democrática. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Señor senador, señor cónsul, querido Luis, director del Instituto Cervantes, querido Pedro, director del Instituto Cervantes en Hamburgo, amigos, amigas, mi esposa Tulita. Hay una historia que me gusta contar y que Pedro Eusebio me ha recordado uno de estos días. Tengo un amigo en las Islas Baleares que sostiene una relación clandestina con los libros. Su mujer, irritada hasta el cansancio de verlo aparecer cada día con nuevos libros, le prohibió llevar uno más a casa. Los incómodos huéspedes habían desbordado los estantes y se habían instalado en el comedor, en los pasillos y la cocina, para no hablar del dormitorio y el retrete, y estorbaban cada movimiento. Casa tomada, como en el cuento de Julio Cortázar. Entonces lo que hizo mi amigo fue alquilar de manera clandestina una buhardilla en el mismo edificio, armar allí unos estantes y cuidando el ruido de sus pasos, pues para subir al escondite debía pasar frente a la puerta de su propio apartamento, tras de la cual acechaba la celosa mujer. Empezó a subir con las bolsas de nuevos libros por la estrecha escalera para meter con todo sigilo la llave en la cerradura
y entrar al escondite. Era como si ahora tuviera una amante. Un día, desde el café de la esquina donde bebíamos una cerveza, me invitó a visitar el refugio secreto y subí con igual cuidado que el suyo las escaleras para no despertar sospechas. La puerta casi no abría, obstruida por los libros, pues agotado el espacio de los estantes se hacinaban en rimeros en el suelo. Estará ahora buscando un nuevo escondite, ya no en el mismo edificio, sino en otro, para ejercer su poligamia con los libros. Y tengo otro amigo en Buenos Aires cuyos libros de igual manera ya no cabían en su apartamento, pero a diferencia del de las Baleares, aquella no era una relación clandestina, sino compartida con su mujer. Así que empezaron a discutir lo que podían hacer frente a aquella presencia cada vez más creciente. Más estantes, ya no había espacio para más estantes. Donar una parte, tal vez, pero cuando se pusieron a hacer una selección, los libros terminaron por volver a sus sitios de siempre, viejos conocidos a los que no podían negarle asilo. Entonces se les ocurrió que no había otro mejor remedio que dejar el apartamento a disposición de los libros y buscarse ellos otro sitio donde vivir. Otra vez casa tomada. Así que encontraron un nuevo lugar a unas 6 cuadras del que ahora quedaba por entero para holganza de sus huéspedes, y hacia allá se mudaron. Ahora los visitan todos los días, ven cómo están, los acomodan un poco, les sacuden el polvo y luego se sientan a leer. Cumplida la visita, se despiden, apagan la luz y hasta mañana. Cuando los libros ya no caben en los pasillos ni en la cocina y llegan a los baños, no hay más que rendirse. Si desbordan la casa, desbordan la vida. Imponen su abundancia y con su abundancia su tiranía. Si intentaras deshacerte de ellos, más bien te cerrarían el paso y no te dejarían trasponer la puerta. Don Alfonso Reyes, nuestro sabio mexicano, cuando el arquitecto le preguntó qué clase de casa quería, respondió, dicen, que una biblioteca con un cuarto para dormir, una iglesia, una capilla con una celda para el oficiante, una cama cercada de libros. Y si una biblioteca tiene pasillos, estantes múltiples, recovecos, sitios ocultos, un libro es como una casa de varios pisos y diversas estancias. Se sube por las escaleras a pisos diferentes y en ese piso al que ahora ascendemos vamos a descubrir cosas que no habíamos visto en el piso anterior. Las habitaciones están amobladas de manera distinta. Las ventanas dan a paisajes que no sospechábamos. El Quijote, por ejemplo, es un formidable edificio de muchos pisos, con múltiples habitaciones, puertas, escaleras, pasillos, sótanos, buhardillas, galerías, ventanas. Desde que entramos en él sabemos que es un libro para reírse, lleno de comicidades, aunque Unamuno nos advierte que Don Quijote no es cómico porque cuente chistes. Jamás este loco cuenta ninguno. El Quijote es un libro múltiple, ese edificio que digo de varias plantas, y cada planta tiene muchas habitaciones, cada una con su propio decorado. Y allí uno podría quedarse a vivir para siempre, porque las puertas de ese libro son como las de una casa cordial y acogedora, que siempre se hallan abiertas. Pero en una casa, en un edificio como ese, uno vive de manera voluntaria. Debe poder entrar y salir a su gusto y antojo. Si a uno le dan la casa por cárcel, con la prohibición de salir del libro, entonces se ha perdido la libertad y ya se trata de vivir allí como un asunto obligatorio, y nada de lo que se hace por obligación causa gusto. En sus conferencias del Teatro Coliseo Buenos Aires del año 1977, publicado bajo el título 7 noches,
Al hablar de la enseñanza de la literatura, Borges cita una frase del Dr. Johnson, el célebre sabio británico de las letras que vivió en el siglo XVIII. La idea de la lectura obligatoria es una idea absurda. Tanto valdría hablar de felicidad obligatoria. No hay felicidad obligatoria, pero la lectura la depara. Cuando un libro nos atrapa y llegamos a un punto en que nos sobrecogen el asombro y la admiración, esos sentimientos se transforman en dicha, una dicha inefable. Pero la lectura es un asunto de libertad, de escogencia, y un libro impuesto viene a ser un castigo. Si el relato no lo lleva al deseo de saber qué ocurrió después, el autor no ha escrito para ustedes, agrega el Dr. Johnson. Déjenlo de lado, que la literatura es bastante rica para ofrecerles algún autor digno de su atención o indigno hoy de su atención y al que leerán mañana. El asunto está en saber inducir a alguien a ver el acto de leer como una aventura al final de la cual ya nunca seremos los mismos, porque las páginas en que nos hemos sumergido nos habrán transformado, aunque en ese momento no lo percibamos. Pero la propuesta de gozo no puede ser nunca pesada, porque nadie disfruta de una promesa de aburrimiento. Un libro se convierte en un clásico cuando tiene siempre algo nuevo que contarnos o que enseñarnos, según nos recuerda Italo Calvino. Tiene la virtud de abrirse a nosotros de una manera novedosa cada vez que lo buscamos, aunque viva en nuestra cabeza, y al mismo tiempo en los estantes de la biblioteca. Un amigo verdadero, recordemos, es aquel capaz de confiarnos sus secretos, sus intimidades. Y es lo que ocurre con los libros, que se abren sin condiciones para nosotros apenas empezamos a leer. Un libro que pretende ser pedagógico y que entre las descripciones de la acción va intercalando lecciones morales o filosóficas, o prevenciones, o advertencias, o máximas, es un libro muerto de antemano, porque le va metiendo palos a la rueda de la vida, que en las páginas de una novela debe girar sin tropiezos. El mundo de las novelas es un mundo divertido y atractivo porque es humano. Las novelas no son sobre periodos de la historia, sobre espacios geográficos, sobre teorías filosóficas, ni sobre asuntos religiosos. No se trata tampoco de tratados políticos o sociológicos. Las novelas tienen que ver con los seres humanos, sus ambiciones, sus miserias, su idealismo, su perversidad, sus heroísmos y debilidades, la miseria y la gloria, la maldad y la nobleza, la devoción y la envidia, la generosidad y los celos, y nos muestran cómo estos atributos, siempre en tensión y contradicción, se dan dentro de los mismos individuos. La consabida frase final, y vivieron felices para siempre, indica el cierre de una historia llena de peripecias que hemos seguido con desazón y a la vez la apertura de otra que ya nadie interesa y que ocurre fuera de las páginas del libro. Se trata de lo que pasa después del drama y no vale la pena contarlo porque la felicidad siempre es monótona. Y lo que como lectores nos apasiona son los obstáculos, la interrupción constante de la felicidad. Fiodor, el padre rencoroso y atrabiliario, avaro y despiadado que se disputa a la misma mujer con Dimitri, su propio hijo, llega hasta nosotros en toda su plenitud en las páginas de los hermanos Karamazov, porque somos capaces de reconocerlo tal como lo retrata Dostoyevsky. Es posible, nos parece real, y por eso sigue existiendo, así como las voces de los muertos que Juan Rulfo pone a hablar unos con otros debajo de las tumbas en Pedro Páramo, nos son familiares porque lo que cuentan son ambiciones mal cumplidas y pasiones de amor que carcomen hasta en la muerte. Y siempre seguiremos viendo a una Lady Macbeth que incita a su marido al crimen, movida por la ambición para perpetuarse ambos en el poder, aunque Shakespeare haya muerto hace siglos. Y cuántos buenos lectores y a lo mejor escritores
se han ganado gracias a los libros prohibidos por la escuela, por el hogar, por la religión, pues lo que la imposición no consigue, lo consigue la curiosidad por lo prohibido. Y los censores son, sin excepción, personas amargadas y hostiles al espíritu de libertad que campea siempre en los libros. Y quien no aprende nunca a leer, quien no se vuelve desde temprano un vicioso de los libros, no sabe de lo que se pierde. Se pondrá a llevar una vida mutilada y a lo mejor amarga, igual que la de los censores, lejos de los espejismos y los fragores de la imaginación. Se perderá un amigo, consuelo en la soledad. Cervantes es buen amigo, endulza mis instantes ásperos y reposa mi cabeza, dice Rubén Darío, mi paisano, que supo lo que era la soledad y supo a la vez lo que era el vicio irrefrenable de leer. Sin lector no hay escritor, son dos caras de una misma moneda. Ya lo dice Borges, y vuelvo a él otra vez. De todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones del brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. De alguna manera todos somos Alonso Quijano buscando encarnar en la lectura el personaje que en nuestras propias vidas nos está vedado ser. Entrar en un paisaje o en una ciudad o en un tiempo donde nos esperan experiencias y aventuras desconocidas. Una manera de ser otro y con eso conseguir nuestra libertad. La libertad que nos permite multiplicarnos, vivir vidas ajenas y ser otros. Cambiar la realidad sin escapatoria por la imaginación que nos abre puertas múltiples. Esa quizás sea la razón esencial de la lectura y la razón de acumular libros en los estantes. Quiero terminar diciendo que el privilegio que me otorga el Instituto Cervantes de darme una biblioteca por casa es impagable. Vuelvo la última vez a Borges porque él es quien dijo una vez que siempre imaginó el paraíso como una biblioteca. Imaginen ahora que yo viviré aquí entre libros, en este paraíso de infinitas puertas y ventanas. Ya sé, desde hace tiempo, que toda teoría es gris, pero desde estas puertas y ventanas podré divisar en la lontananza siempre verde el dorado árbol de la vida. Muchas gracias. Queda nominada a la biblioteca como Sergio Ramírez.